En esta oportunidad, digamos, 6 de julio, matemática y física aplicada para ICET Bioenergía, vamos a comenzar a ver la segunda unidad que correspondía al cálculo combinatorio y en lo que refería al cálculo del binomio de Newton. Y les voy a compartir una lámina, pequeños Power, digamos, en formato Word, donde explico un poco el concepto de lo que veremos hoy. Después estaba viendo guía 2 al TP3, que sería de cálculo combinatorio, así que bueno, ya lo voy a corregir. En realidad sería el TP3 porque el 2 era sobre trigonometría que vimos. Y en este caso vamos a ver el binomio Newton, y para entender el binomio Newton vamos a aprender algunos conceptos previos, como son el símbolo suma, las propiedades que tiene y algunas sumas particulares, ¿no? Ustedes me dicen si lo están recibiendo bien a la imagen, donde dice ahora objetivo de la unidad. Bien, esperemos que sí. La idea es finalmente explicar y entender cómo se calcula el binomio de Newton, que sería un binomio que sería dos términos por ese binomio, que son dos monomios, que es el A y el B, tal que sumados y elevado a la enésima potencia, donde n es un número natural, por eso utilizamos con n minúscula perteneciente a los números naturales. Vamos a encontrar una fórmula genérica para su cálculo, y lo van a poder ver un poquito también con los videos que les dejé en el aula virtual. Pero quería comenzar con algunos conceptos previos, como son símbolo suma, factorial del número natural, que se denomina número combinatorio, para poder llegar finalmente a entender cómo se calcula en forma analítica el binomio Newton y después en forma práctica como están explicados en los videos, ¿no? Espero que estemos todos viendo lo que se denomina símbolo suma. El símbolo suma, que es una letra epsilon, pareciera una E mayúscula particular, lo que nos permite es abreviar una suma de n términos. Acá tenemos una suma de A1, A2, más A3, más A4, hasta A sub n, donde ese subíndice que acompaña a cada letra me está dando la cantidad de términos que tiene, o sea que serían n términos que se están sumando y que tienen algún régimen de composición, una fórmula de cálculo que se los puede llegar a determinar. Y esa fórmula de cálculo lo puedo escribir en forma genérica como A sub k, y el símbolo suma me abrevia esa suma de n términos, haciendo variar una variable que se denomina k desde 1, que sería lo que llamamos un límite inferior, hasta n, que es el límite superior. O sea que k igual a 1, que está abajo del símbolo suma, me indica el límite inferior desde donde voy a empezar a contar esa sumatoria, y n, que el límite superior, sería la cantidad final de términos que tendría la suma. Este valor A sub k se denomina término general de la suma, que está contenido dentro del símbolo suma. K es una variable, un índice variable, y el límite inferior, en este caso, que era k igual a 1, y el superior de k igual a n. Las características que los valores de k y de n minúsculas son números naturales, o sea que voy avanzando siempre sobre los naturales o enteros positivos, y ese A sub k es un régimen de composición del término general, que ya lo vamos a ver cómo se lo puede calcular, ¿no? Entonces, en general, una suma de n términos, como teníamos recién, puede ser que no comience con un primer término, sino que sea un término m. Por eso acá aparece una letra minúscula m, como a sub m primer término, hasta el último término, que sería a sub n. Entonces ya el límite inferior no sería 1, sino que sería m, y el límite superior sigue sosteniéndose con n, que sería el valor final. O sea que a medida que va variando k, que yo voy variándolo acá en cantidades enteras, acá tendría el a sub m, el a sub m más 1, a sub m más 2 y a sub m más 3. Entonces comienzo en k igual a m, lo voy variando ese k, incrementándolo en 1,
Las características, como decía, que tiene es que el valor m y n, que es el m, el límite inferior de la suma, hasta n, que era el límite superior, son enteros positivos, y siempre el límite inferior es menor o igual que el límite superior que está arriba. Puede utilizar otro tipo de simbología, de letras. Acá en observaciones podemos ver que la suma del término a sub k general, desde k igual a m hasta n, también se lo puede escribir como la sumatoria de a sub j, desde j igual a m hasta n, y como la sumatoria de a sub i, donde lo único que hago acá entre estos tres símbolos sumas que están representando una sumatoria es cambiar la variable. En algún momento lo llamo k, en otro momento j y en otro momento i. Sé que cada uno de estos casos son similares. El hecho de que tenga una letra diferente para representar el índice variable no cambia el sentido del símbolo suma. El índice variable puede ocupar cualquier posición en el término general de la suma. ¿Entendido hasta ahí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Número de Sí, términos de profe. una... Bueno, gracias. Número de términos de suma. Una suma que tiene, como habíamos visto hace rato, cuando k comenzaba en 1 hasta n, aparentemente tenía n términos, pero en realidad tenía n más 1. Y como calculo la cantidad de términos o cantidad de sumando que están en esa suma, es con una diferencia el límite superior menos el inferior más 1. Eso me da la cantidad de términos. Por ejemplo, acá tengo una suma desde k igual a 2 hasta 6 de, entre paréntesis, 3k más 2, que acá la k es la variable o índice variable. Si quisiera saber cuántos términos tiene esta suma, tendría desde k igual a 2 hasta 6. Lo que tengo que hacer, como nos decía acá la fórmula, es restar el límite superior menos el límite inferior más 1. Si el resto 6 menos 2 me da 4, más 1 me quedarían que son 5 términos en total. Esta suma, por ejemplo, que va desde k igual a menos 1 hasta 7 de 2k, tendría 7 menos 1, el límite inferior es menos 1. Entonces sería 7 menos menos 1, me da 7 más 1, que es 8. Y sumo más 1, me quedaría 9. O sea que esta segunda suma tendría 9 términos. Y la tercera tengo un límite inferior 0, el límite superior 3. Tendría 3 menos 0 más 1, me daría 4 términos. Esa es la cantidad total de términos que tiene esta suma. Cuando el límite inferior es igual a 1, el número de términos coincide con el límite superior. Cuando el límite inferior es igual a 0, el número de términos es una unidad mayor que el límite superior. Y si tuviese una sumatoria de k igual a m hasta n, donde el límite inferior es igual al superior ahí, de a sub k solo tiene un solo término, que sería sub n, ¿no? Vamos a ver, y voy a irme sobre el práctico ahora. Gianfranco, te cierro un poquito el micrófono que está entrando el ruido de tu celular, creo, o de tu máquina. Acá estoy compartiendo el práctico, que sería el práctico 3. Acá figura guía 2, en realidad sería el 3, que es el análisis combinatorio, binomio Newton. Me piden en el primer apartado, usando el símbolo suma, abrevie las siguientes sumas. Tengo 3 sumas A, B y C, que ya vamos a ver un ejemplo. En el 2 dice desarrolle la suma siguiente, diga en cada caso cuántos términos tiene cada una, en base a lo que ya vimos viendo, ¿no? Fuimos viendo. Entonces, vamos a tratar de resolver algunos de estos ejercicios para que se comprenda el concepto. Voy a ir sobre el Microsoft OneNote, que me permite escribir acá de una tableta gráfica. Y el 1 nos decía, usando el símbolo suma, abrevia las siguientes sumas, en el que en el primer caso tengo letras, digamos que son como valores desconocidos, x, x1 hasta xn. En la segunda tengo números y en la tercera también. Si hago el apartado A,
tendría que tratar de escribir x1 más x2 más x3 más xn con el símbolo suma. Fíjense que lo que va variando acá es un subíndice que acompaña a x, o sea que ese sería nuestro índice variable. Y el símbolo suma lo voy a poder representar como el límite inferior acá es cuando empieza la sumatoria con k valiendo 1, lo reemplazaré por k igual a 1. El límite superior sería el último término que estoy considerando la suma, que en este caso es n, son n términos. Y x está variando el subíndice que acompaña. Entonces voy a poner que sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x sub k. Y k es el índice que va variando. ¿Está entendido eso? O sea que el primer apartado sería abreviar la suma con el símbolo suma, sería escribir la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de x sub k. No necesito escribir acá porque ya en matemáticas sabemos que estas letras n y k pertenecen a los enteros y el límite inferior en este caso es 1, no necesito reiterar que es un entero, hasta n, que es el valor final que debería ser 1. Si analizo ahora el apartado B, ya tengo valores 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 y más 15. Obviamente que pudiera hacer toda la suma y encuentro el valor final de cuánto da esta sumatoria, pero lo voy a abreviar esta sumatoria con el símbolo suma. Si contamos la cantidad de términos tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Y si se fijan en la suma de los números impares hasta el 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Y lo que deberíamos hacer es encontrar o tratar de encontrar un régimen de composición para escribir el elemento genérico. Fíjense que cuando voy de un valor a otro voy subiendo 2 unidades. Del 1 al 3 van 2, del 3 al 5 van 2, del 5 al 7 van 2 y así sucesivamente. Yo pudiera suponer, por ejemplo, que este valor fuera 2 o k más 2, que a cada valor de k le voy sumando 2. Si comenzar acá en 1, para que me dé un resultado 1, y acá le doy, por ejemplo, un valor inicial 0, 0 más 2 me va a quedar 2, y no es 2 el primer valor, sino que es 1. Entonces tengo que encontrar alguna fórmula que me ayude a componer el número en el sentido de la construcción de la fórmula que me reemplace en el argumento del símbolo suma. Si usara 2k, 2k es en general una forma de representar un número par, porque es múltiplo de 2. Entonces, si tuviese con k igual a valiendo 1, me queda para el primer valor 2 por 1, 2. Si k vale 2, el segundo valor sería 4. Y fíjense que ahí puedo construir lo que llamamos los números pares. Si k vale 3, tengo 2 por 3, 6. Y de esta forma podría ir construyendo los pares. Pero lo que necesito construir son los impares. Y si yo a cada uno de estos valores pares le voy sumando 1, fíjense que me van quedando los valores de la suma que tenía arriba. Entonces puedo escribir como fórmula general 2k más 1, que sería la composición de la forma genérica del índice general o del término general de la suma, para que me permita ir construyendo todo esto. Si yo empiezo en k valiendo 1, fíjense que 2 por 1, 2, más 1 me queda 3. Si k vale 2, me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Si k vale 3, me quedaría 2 por 3, 6, más 1, 7. Y hasta ahí todo bien porque están dándonos los valores que necesitamos, que serían 3, 5, 7. Y así si sigo voy a llegar hasta el último valor. Pero me falta en el primer caso cuando k o el primer término de la suma era 1. Entonces en vez de empezar k en 1, empezaré en 0. Y ahora si k vale 0, ya me da el valor 1. Entonces puedo reemplazar esta sumatoria con el símbolo suma
desde k ya comenzando en 0 hasta un cierto valor n en el límite superior de 2k más 1. Esa sería la suma de los números impares comenzando desde el 1. ¿Cómo hago para determinar el límite superior? Yo sé que el último término me tendría que dar acá un valor arriba que lo reemplace y me dé justamente el 15. ¿Qué es lo que hago entonces? Tomo el término general de la suma y lo igualo al último término, que es 15, y determino cuánto tiene que valer k en ese caso. Entonces, despejo de acá a k, le daría 2k igual a 15 menos 1, que me da 14. Y finalmente, bueno, k me queda igual a 14 sobre 2, que me da 7. O sea que el límite superior de esta suma sería 7. ¿Sí? Entonces, la suma que tenía en este primer caso con 7 términos, a ver, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Si yo calculo la cantidad de términos de esta suma, como vimos sería el límite superior, que es 7, menos el límite inferior, que es 0, más 1. O sea que en total tiene 8 términos, que son lo que acabamos de ver. Este sería el primer término, T1, el segundo término T2, el tercer término T3, cuarto término T4, quinto término T5, y así hasta el último, que sería el T8. Perdón, sería T9, T5, T6, T7, no, 8, son 8 términos, y T8. Y acá el C no lo voy a resolver, pero se lo dejo planteado. Me dice que tiene una suma de 0,3 más 0,03 más 0,003 y así hasta 12 términos similares, ¿no? Entonces en este caso tendría 0,3 más 0,03 más 0,003 y así sucesivamente con 12 términos. Fíjense que en cada caso se va repitiendo el 3, nada más que va decreciendo en correr la coma, por así llamarlo, a la derecha. Si yo lo escribo en potencia de base 10 en notación científica, como vimos en el cursillo de ingreso, a ese 3 lo puedo escribir como 3 por 10 a la menos 1, porque estoy corriendo la coma un lugar a la derecha. El segundo término sería un 3 por 10 a la menos 2, estoy corriendo la coma dos lugares a la derecha. El tercer término sería 3 por 10 a la menos 3, y así sucesivamente hasta 12 términos que corresponderían a esa suma. Fíjense que acá en la potencia de 10 va creciendo en 1, 2, 3 sucesivamente. Entonces sería como la sumatoria de k igual a 1, porque acá comienza k igual a 1, hasta un límite superior de 3 por 10 a la menos k. O sea que ese sería el régimen de composición del índice o del término general de la suma. Les dejo para que ustedes, para el práctico, que traten de determinar cuánto tendría que valer el límite superior para que complete 12 términos. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer es escribir cómo se lo escribiría en notación simbólica matemática usando el símbolo suma. ¿Está entendido hasta ahí lo que vamos haciendo? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien, cuando no hay preguntas es porque se entendió todo o no se entendió nada. Espero que tengan un punto medio, digamos. Vamos a avanzar sobre el 2. Y en este caso lo vamos a resolver el apartado 2A, donde tengo una suma abreviada con el símbolo suma desde k igual a 2 hasta 7 de 3k. En el primer caso vimos cómo abreviar con el símbolo suma una sumatoria, y ahora con el símbolo suma vamos a desarrollar esa sumatoria. Entonces, quiero calcular cuánto
o cuántos términos tiene. Si quisiera calcular cuántos términos tiene, sería el límite superior menos el límite inferior más 1. Entonces la cantidad de términos sería 7 menos 2 más 1. 7 menos 2, 5, más 1 me queda 6. O sea que tendrá 6 términos esta suma. Y la vamos a desarrollar a partir del régimen de composición del término general, que es 3K. Entonces reemplazo con el primer valor, que sería con K valiendo 2, me quedaría 3 por 2 el primer valor, con K valiendo 2. El siguiente sumando, elemento de la sumatoria, sería con K igual a 3, que sería 3 por 3, porque voy reemplazando K por su valor correspondiente. El tercer término sería 3 por 4, que sería cuando K vale 4. El siguiente 3 por 5, cuando K vale 5. El siguiente 3 por 6, cuando K vale 6. Y el último término sería 3 por 7, cuando K vale 7. Entonces, este sería el primer término de la suma, el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y el sexto término. Si quisiera lo puedo desarrollar: 3 por 2, 6, más 3 por 3, 9, más 3 por 4, 12, más 3 por 5, 15, más 3 por 6, 18, y más 3 por 7, 21. Así que esta fórmula nos ha permitido abreviar esta sumatoria de números que tienen un régimen de composición de 3K. Obviamente que acá resulta sencillo si lo sumamos encontrar el valor final que representa, pero no es la idea, sino que es abreviar una sumatoria que tiene alguna fórmula de composición que yo puedo llegar a determinar. Este es tema de series y sucesiones que puedo llegar a determinar con alguna abreviatura matemática, ¿no? Les dejo para ustedes el apartado B. Tienen que hacer algo similar a lo que hice yo, simplemente reemplazar con K igual a 0 hasta 4. Este tendrá 5 términos porque es 4 menos 0 más 1. Tendrá 5 términos en total. Y van reemplazando directamente K por su valor en cada caso. Por 0, 1, 2, 3, 4. K siempre va incrementándose con los números enteros positivos en este caso, ¿no? Fíjense alguna situación interesante, que en esta suma el 3 se repite en cada término. Como está multiplicando, digamos, al término general de la suma que era K, yo pudiera haber sacado como 3 en este caso de factor común y haber escrito 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y más 7. Entonces, cuando tenemos alguna constante que está multiplicando dentro del término general de la suma, de la sumatoria, lo puedo sacar de factor común. Así que este 2, por ejemplo, que está acá, pudiera sacarlo por afuera, previo al símbolo suma, extraerlo y ponerlo como una especie de factor común. Porque esto me hubiese quedado 3 por la sumatoria, desde K igual a 2 hasta 7 de K. Una propiedad del símbolo suma que cuando tengo constantes que están multiplicando el término general las puedo extraer del símbolo suma y queda afectando por afuera la sumatoria final. ¿Ok? ¿Te ha entendido? Entendido. Bien. Desde el punto 4, 3 y 4 tienen otro concepto que se denomina, notación matemática, se denomina factorial del número natural. Y los voy a explicar con una pequeña presentación.
En esta segunda parte de la unidad 2 tendríamos concepto de factorial de un número natural, número combinatorio y finalmente binomio de Newton, que es lo que queremos calcular, ¿no? Vamos a ver el factorial del número natural, sea n un valor natural perteneciente a los naturales. Recuerden que los naturales son los enteros positivos. Se llama factorial de n y se representa como n y un símbolo de admiración a la derecha al número natural dado por el cálculo del valor Sn decreciendo en números de a1, de una unidad, hasta llegar a 1. Entonces, n factorial, así se llama la función, o esta fórmula de cálculo, se puede calcular como n por n menos 1 factorial. Recuerden, este signo de admiración es la abreviatura de factorial, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo tuviese el valor o quisiera calcular el 3 factorial, a 3 factorial lo puedo calcular como 3 por 2, eso sería 3 menos 1 factorial, que sería 2, así que me quedaría 3 por 2 factorial. Al 2 factorial lo puedo calcular como 3, lo repito, al 3 porque ya lo venía trayendo, y al 2 lo puedo calcular como 2 por 2 menos 1 factorial, y finalmente me quedaría 3 por 2 por 1 factorial, y el factorial de 1 pareciera que fuera 1 por 1 menos 0, con lo cual me quedaría como 1. El factorial de 1 da directamente 1, o sea que este sería 3 por 2 por 1, me da igual a 6. Si n es igual a 1, entonces el factorial 1 es igual al factorial de 0, porque puede llegar hasta 0, el número n. En los naturales normalmente no se llega hasta 0, porque son siempre los enteros positivos, pero en este caso podemos calcular el factorial de 0 que me da 1. Es una definición. Si tuviera que calcular 0 factorial sería como 0 por 0 menos 1 factorial, y el factorial de menos 1 no estaría definido, pero por definición el factorial de 0, que es el último límite, vale 1. Vamos a ver un ejemplo acá. En el apartado 4 efectúo los siguientes cocientes y dejo expresado el resultado como producto. En el apartado 4a me piden calcular el cociente de 5 factorial sobre 3 factorial. Al 5 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 factorial sobre 3 factorial. Al denominador no lo voy a desarrollar porque en algún momento lo quiero cancelar con el valor del numerador. Y el 4 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. Dividido en 3 factorial me quedaría que se pueden cancelar el valor del numerador con el denominador. Entonces me quedaría 5 por 4, finalmente un valor de 20. El b es parecido, digamos, desarrollo el numerador hasta que alcanzo el valor del denominador y lo cancelo. Y el apartado C tengo letras y no números como hace rato o como recién en el apartado A. Entonces n más 2 factorial dividido en n factorial. Lo que puedo hacer, como el numerador es más grande que el denominador, porque empieza en n más 2, es desarrollar el numerador hasta que me acerque al denominador. N más 2 factorial lo puedo escribir como n más 2 y el argumento lo descrezco en 1 dividido en n factorial, y n más 2 menos 1 me queda n más 1 factorial.
Luego n más 1 lo puedo escribir también otra vez como n más 1 por n más 1 menos 1 factorial dividido en n factorial. Y n más 1 menos 1 se cancelan acá, me quedará n factorial. Y ya me queda el valor que tenía en el denominador y puedo cancelar n factorial con n factorial y esto me queda igual a n más 2 por n más 1. ¿Qué me implica la función factorial? Es las combinaciones posibles que puedo armar de un número, por ejemplo, de una dada cantidad de cifras. Si yo, por ejemplo, tengo un número con una cifra, que le puedo llamar x, a ese valor lo puedo combinar una sola vez, o sea que la permutación o combinación posible sería 1. Si tengo un número de dos cifras, por ejemplo x y, ¿cómo los puedo combinar de alguna forma para que no se repita ninguno de los valores? Lo podría escribir como xy o ix. O sea que acá tengo dos permutaciones posibles, que sería el 2 factorial, 2 por 1, 2. Si tengo un número de tres cifras, que tenga x y z, o sea, x y z como números desconocidos, ¿no? Por ejemplo, que fueran 1, 2, 3, o 3, 4, 5, los números que yo quisiera. ¿Cómo los puedo ir combinando y permutando en la posición sin que se repitan dos veces en la misma posición? Por ejemplo, podría escribir a x y z, después escribir y zx, después hacer zxy y así sucesivamente. De que ese número, por ejemplo, si fuera x y z el 1, 2, 3, lo puedo escribir una vez como 1, 2, 3, después lo puedo escribir como 2, 3, 1, luego como 3, 1, 2, y después ya el 1 no puede volver a la primera posición porque no, la idea es que no se repita la ubicación de vuelta. Entonces lo que ya están viendo que es cómo permutar o intercambiar posiciones de una cantidad de cifras de tal forma que en este caso lo puedo escribir como 3 factorial, que me daría 3 por 2 por 1, que me da 6 combinaciones posibles que puedo hacer de este número de 3 cifras. Este número de 2 cifras sería como un 2 factorial, serían 2 combinaciones posibles que pudiera hacer. Y el número de una cifra sería como 1 factorial, que vale 1, que es la cantidad de permutaciones que puedo hacer de ese arreglo de cifras sin volver a repetir el valor. Acá x puede ser cualquier valor, un número natural, ¿no? Puede ser el 1, solo puedo ubicar en una sola posición. El 2 lo puedo ubicar en una sola posición. Acá el x y y pueden ser dos números cualquiera. He puesto x e y para plantear cualquier número. Podría ser el, no sé, el 7 y el 5. Si yo lo permuto, puedo escribir 5, 7. Y ya no lo puedo combinar de ninguna otra forma porque se vuelven a ubicar en la posición inicial. ¿Se entiende este concepto del factorial? Es cómo puedo intercambiar o permutar posiciones de valores en un arreglo y que sin que se repita el valor en la misma posición. ¿Alguna duda hasta acá? Es un poco de matemática pura. De atrás o detrás de todo esto hay una explicación matemática, sobre todo en la parte de estadística, pero se puede hacer muy largo y no es mi intención que sea especialista en estadística o en series y sucesiones, sino poder desarrollar el binomio Newton. ¿Para qué se usa el binomio Newton? Por ejemplo, se lo puede calcular para un interés compuesto de un depósito de un plazo fijo que sea capitalizable mensualmente. Por ejemplo, ustedes si le dicen al banco, en lo que respecta al binomio Newton, si le dicen al banco, por ejemplo, voy a poner en un plazo fijo un determinado monto, pues supongo que sean 100.000 pesos, ¿sí? Y ese 100.000 pesos me dicen, te voy a pagar, no sé,
cuánto pago en un plazo fijo, el 30% por dar un número anual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo dejo durante un lapso de un año en un plazo fijo a este dinero, al lapso de un año me da una rentabilidad del 30%, o sea que voy a ganar el 30% de 100.000, o sea que va a tener 100 más 30.000. Lo que me da el valor final al después del año que el banco me debería dar a mí 130.000 pesos, el dinero que deposité inicialmente. ¿Ok? Y fíjense que me paga el interés al final del periodo del año. Pero yo podría tener un interés compuesto, es un interés simple, ¿sí? Que sería, si yo cada mes, en vez de dejarle toda la plata al banco, le digo, bueno, mira, vamos a tener que capitalizar cada mes lo que me va dando de rentabilidad, ¿sí? Por darle un número. 30 dividido en 12 me estaría dando 2, 24, 6, 2,5. 2,5% me da por mes para que al final del año tenga un 30%. Entonces le digo, yo te voy depositando 100.000, pero quiero que me vayas pagando el interés después del primer mes. Entonces esos 100.000 después de un mes me tienen que pagar 2,5 por mes para que en el año sea el 30%. ¿Y cuánto es el 2,5 de 100.000? Serían 2.500. Entonces después de un mes ahora yo voy a tener no 100.000 sino 102.500. Y ahora te lo vuelvo a poner en un plazo fijo de un mes. Y ahora ya no va a ser el 2,5 de 100.000, sino va a ser el 2,5 de 102.500. Y el 2,5 de 100. Estoy calculando, ¿no? 102.500 por el 2,5 serían 2.562. O sea, ahora si lo sumo a lo largo después de 2 meses, ya voy a tener 104.000, 105.000. Tendría 105.062,5. Porque se fue capitalizando. Si hubiese sido el interés simple que tenía acá, era como que cada vez me venía pagando 2.500, 2.500, 2.500. Y si me hubiese mantenido en el interés simple, después de 2 meses, acá en lugar de tener 5.062 en este esquema, el inicial, que le pongo el esquema inicial y con el interés simple, hubiese tenido 5.000. Y en este segundo caso, con el interés compuesto, tengo 5.062, o sea que sumé más 62 pesos. Entonces, es más conveniente, digamos, una capitalización de interés compuesto o un interés mensual que me va dando dinero y lo reinvierto todo el capital, si es que lo puedo reinvertir, digamos, y me va a ir dando un resultado mayor que si hago un interés simple y espero que pase todo el año para que recién me paguen el interés que me habían prometido en el año. Y esto lo puedo escribir como un binomio Newton, digamos. La suma inicial más el interés que me iría pagando, 2,5, que sería 2.500, por el lapso de tiempo, que sería, por ejemplo, 12 meses. Entonces el primer mes voy a tener un valor, el segundo mes tendré ese valor más capitalizado, tercer mes el valor otra vez capitalizado y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? O sea, es una forma sencilla de explicarlo, pero les quería mostrar que algo que parece tan abstracto como el binomio de Newton se lo puede llegar a utilizar en algo efectivo, digamos, en la vida diaria.
¿Alguna pregunta hasta acá? Me está diciendo el sistema que me deja 5 minutos más. Simplemente les quería mostrar para que después vayan resolviendo. El tema que sigue, que es número combinatorio, se llama el combinatorio n en k y se